Shalom, bendiciones en esta preciosa hora. Estamos en este momento tan maravilloso. También tenemos defecto en lo que es el alumbrado eléctrico. Si hay errores ahí, pedimos disculpas antemano. Pero feliz noche para todos, bendiciones para los quejilaes, para las personas que están conectadas con nuestro canal. Benditas sean por siempre y para siempre. Esos son los mejores deseos. Vamos a tratar de que este mensaje sea de bendición, pues se trata de la operación que es la Brit Milá, y que eso son estudios, son declaraciones muy especiales, porque vemos que el mundo, la humanidad siempre está atraída, y más que todo están atraídos al negocio, al dinero, y lamentablemente por esas malas condiciones del ser humano, las almas se pierden, y esa es la tristeza más grande que puede existir, porque si 2 o 3 almas hay que en verdad que están buscando, que se están comprometiendo, que se están esforzando, es una dicha, porque un alma que se salve es bastante, porque el mundo no quiere escuchar y no se atreve por las circunstancias del tiempo en que vivimos. Pero hoy nos vamos a dar cuenta de algo muy precioso. Aquí en el libro de Gálatas vamos a ver lo que dice Rav Shaul. Si nosotros creemos en la salvación del alma, sabemos que la palabra, el pacto renovado y toda la escritura es de suma importancia para nuestro caminar por el pueblo de Israel, por las condiciones, el sufrimiento, las persecuciones que el pueblo ha sufrido, y que por eso vino también a los gentiles la salvación del alma, porque nosotros éramos olivos silvestres, y por la sangre del Cordero hemos sido injertados en el olivo verdadero. Y por eso nos tenemos que preparar mucho. Pero a lo que quiero llegar es de que las dominaciones siempre se aprovechan. Cada quien es responsable de su propia vida. Pero si hay alguien que escucha este mensaje y se dé cuenta, porque hoy los están obligando, en los ministerios mesiánicos están obligando a los gentiles a circuncidarse. Y ese precisamente es el estudio que hoy tenemos. En Éxodo dice que aquel que tiene que ser circuncidado, porque si no, no puede participar de las fiestas del pueblo de Israel. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que dice la palabra. Dice en Gálatas capítulo 6, en el pasuquín 11. Dice: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Dice esto es Shaul. Y todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución, a causa del camino del madero del Mashiach. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá, pero quieren que vosotros os circuncidéis para jactarse en vuestra carne. Pero lejos está de mí jactarme, sino que el camino del madero de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, por quien el mundo me es clavado en el madero, a mí y yo al mundo. Porque el Mashiach Yahshua porque en el Mashiach Yahshua ni el Brit Milá vale nada,
ni la circuncisión, sino una nueva creación. Aquí Rab Shaul nos habla a los gentiles, que es lo más importante, también a los Yahudí, a los israelitas, todo aquel que se convierta. ¿Por qué? Porque están haciendo negocio de las personas que no tienen la sabiduría y que los hacen creer que por medio de la operación del Brit Milá, ellos van a participar en los pactos de Abraham. Y a través de la palabra vamos a ir viendo esto verdaderamente si es correcto. Aquí en el libro de en el libro de Romanos, capítulo 2 y en el Pasuquín 24 dice: como dice el Tanaj, es por tu causa que el nombre de Eloá es blasfemado por los gentiles. Pues en verdad la circuncisión es de valor si tú haces lo que la Torá dice. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión ha venido a ser incircuncisión. Por lo tanto, si un hombre incircunciso guarda los requerimientos justos de la Torá, su incircuncisión no será contada como circuncisión. En verdad, el hombre que está físicamente circunciso, pero obedece la Torá, ejercerá como juicio sobre ti, que ha tenido hecho el Brit Milá y que tiene Torá escrita, pero los violas. Pues los Yehudí genuinos no es el que lo es exteriormente solamente. La circuncisión verdadera no es solo externa y física, pero el Yehudí genuino es el que lo es interiormente, y también la circuncisión del corazón, también en el Ruach, no en la letra, así que su honor no viene de los hombres, sino que de Yahweh. Aquí nos habla de la circuncisión de la operación. La palabra dice que ¿por qué es que es blasfemado el nombre de Yahweh entre los gentiles? Porque los israelitas, los Yahudí, han dado muy mal testimonio y han hecho las cosas totalmente no de acuerdo a la Torá, sino que únicamente para jactarse, para que digan que es pueblo de Israel. Pero aquí nos habla la palabra que la circuncisión, sea que la Brit Milá que se hace exteriormente, no es de beneficio. Los israelitas sí se pueden circuncidar porque para ellos es la promesa, pero para los gentiles, que lo que más importa y es necesario, y que son los fundamentos por la gracia y por la promesa, es la circuncisión del corazón espiritualmente. ¿De qué sirve que la persona se circuncide, que sea hecha la operación, pero si no conoce verdaderamente al Adón Yeshua, al Mashiach de Israel, ¿de qué le puede servir la operación hecha a mano? Por eso precisamente fue el pacto renovado, para que también los gentiles puedan entrar a este gran camino de la salvación del alma, no por la circuncisión ni por los mandatos de la ley, sino por la gracia y la misericordia y por creer con emuná. Es necesario la emuná. La emuná quiere decir creer que el Adón Yeshua, que dice el Tanaj, que dice en las Escrituras, es el Mashiach de Israel. Y cuando la persona cree en él, como dice el Tanaj, entonces de su interior corran ríos de agua viva. O sea que espiritualmente no tiene necesidad de estarse operando ni estar pagando por una operación que no le va a servir de nada. Porque si fuera por eso, no importa que cueste 5,000, 6,000 quetzales una operación, cualquiera lo haría por tener la salvación del alma. Pero lamentablemente
como siempre van intereses mezquinos para poder obtener ganancias que no son ganancias honestas, sino que quieren adquirir dinero, entonces, o porque no tienen verdaderamente la revelación del pacto renovado, por eso precisamente actúan de esa manera. Bendito es el nombre del Abacadosh. Veamos en 1 Corintios 7:18. Aleluya. Pongamos atención en 1 Corintios 7:18 que dice. Aleluya. Bendito el nombre poderoso del Abacadosh. ¿Qué dice? Dice, fui llamado a algunos siendo incircunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. El Brit Milá nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Yahweh Elohim. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Adón fue llamado siendo esclavo libre del Adón, asimismo el que fue llamado siendo libre esclavo es del Mashiach. Lo que dice la palabra es, si alguien fue llamado por Yahweh para inscribirse en el libro de la vida, si está circuncidado, si tiene la operación, quédese así. Y si es incircunciso, si no se circuncide. Porque vamos viendo que la circuncisión no tiene ninguna garantía para la salvación del alma. Podemos ver que el Adón Yeshua se hizo hombre, fue a la estaca de ejecución por nuestra culpa para librarnos del pecado y librarnos de la muerte. Él tiene todo el poder sin necesidad que todo aquel que se acerque a Él para salvación y vida eterna tenga que hacer cosas que ni los Yahudí hicieron, y obligar a las personas a hacer esto es una tristeza lamentable. Vamos a ver ahí, bendito el nombre, en Gálatas, aleluya. Vamos a ver en el libro de Gálatas capítulo 5 y en el Pasuquín 3. Que dice así, Gálatas 5:3, bendito es el nombre del Abacadosh. Dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Del Mashiach os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Ruach guardamos la emuná, fe, la tequivá de la justicia. Porque en el Mashiach Yeshua ni el Brit Milá vale algo, ni la incircuncisión, sino la emuná, fe, que obra por el amor. Aquí nos damos cuenta lo que el proceso que se hace y que las comunidades mesiánicas están haciendo de circuncidar. Y esta es una obra de la ley. Y por eso dice aquí, del Mashiach os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la misericordia habéis caído. Pues nosotros por el Ruach guardamos la emuná, la tequivá de la justicia. Porque en el Mashiach Yeshua ni el Brit Milá vale algo, ni la incircuncisión,
sino la emuná, fe, que obra por el amor. Entonces quiere decir que todo aquel que se convierta a la Adón Yeshua no tiene por qué estar haciendo esos ritos. ¿Por qué? Porque a libertad fuimos llamados, por misericordia. Y desligarnos del proceso de la salvación, de ese gran proceso que Él hizo, dando su cuerpo, morir por el mundo y resucitar, por una mala interpretación de las Escrituras, sería lamentable, triste. ¿Por qué? Porque no nos beneficia de nada. Lo que nos beneficia a nosotros, los que creemos en el Adón Yeshua, es en la emuná. La emuná quiere decir que debemos de entender perfectamente, espiritualmente, quién es el Adón Yeshua. Y si nosotros lo vemos y lo creemos, como dice el Tanaj, entonces ahí está la emuná que obra por el amor. ¿Por qué se dio el Adón Yeshua por nosotros, por la humanidad, por amor? Porque Él no tenía por qué hacerlo. Ningún beneficio logró Él, sino los beneficiados somos nosotros, por la cual no tenemos que buscar cosas que no son buenas para la salvación del alma. Bendito el nombre del Adón Yeshua. Segunda de Corintios, capítulo 2, 17. Aleluya. Vamos a ver qué dice aquí en Segunda de Corintios. Aleluya. ¿Qué dice de esta manera? 5:17. Que dice así: de modo que si alguno está en el Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por Yeshua, y nos dio el trabajo de la reconciliación. Elohim estaba en el Mashiach reconciliando consigo al mundo y no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si fuera por el Brit Milá, por la operación, diría, todo aquel que cree en el Adón Yeshua y se circuncide, sería un punto. Pero dice, todo aquel que cree en el Adón Yeshua, el que cree que el Adón Yeshua es el Mashiach de Israel, no tiene necesidad de tener. ¿Por qué? Porque el amor del Adón Yeshua está en uno, que es la luz de la vida, que es la esperanza del ser humano, que nos hace verdaderamente sabios y entendidos y nos fortalece. Es el Adón Yeshua, no la operación. Bendito es el Abacadosh. También podemos ver ahí en Efesios, capítulo 2. Siempre tomamos estas escrituras muy preciosas porque son de suma importancia para el mensaje. En el Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su favor en su bondad, para con nosotros en el Mashiach Yeshua. Porque por la misericordia sois salvos, por medio de la emuná, fe. Esto no es de nosotros, pues es el don de Eloá. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura suya y criados en el Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De esto se trata el mensaje de la salvación. Podemos ver, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas del favor en su bondad para con nosotros en Mashiach Yeshua. Porque por la misericordia sois salvos por medio de la emuná, fe, no por medio de llevar las obras de la ley, sino por la emuná, por el amor, por la confianza que el ser humano tiene que tener en el Adón Yeshua.
Eso es lo que hace producir que la persona pueda obtener la salvación del alma. No, dice, no esto no de vosotros, pues es donde Eloá. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechuras suyas, criados en el Mashiach Yeshua, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No por obras de la ley, sino por la misericordia, por la emuná en el Adón Yeshua. Vamos a ver también ahí en el libro de Colosenses, capítulo, aleluya, 3:10, que dice así. Colosenses 3:10, aleluya, bendito el nombre del eterno Yeshua. Que dice, revestidos del nuevo, el cual conforme hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni yaudí, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que el Mashiach es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Elohim, apartados, amados de entrañable rajamín, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aleluya. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno si tuviera queja contra otro, de la manera que el Mashiach os perdonó, así también hacerlo vosotros. Aquí hay algo muy importante. Nos vamos a dar cuenta de lo que dice, aleluya, en Colosenses, capítulo 3. Dice 10, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo crió y se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni yaudí, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que el Mashiach es Él en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Elohim, apartados, amados de entrañable rajamín, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. En el Adón Yeshua, todo aquel que se convierte a Él, como dice el Tanaj, aquí nos podemos dar cuenta, que no hay, dice, donde no hay griego, ni yaudí, ni circuncisión, ni incircuncisión. Ahí no está diciendo solo los circuncidados o los que no se circuncidan. Tanto la circuncisión, incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que el Mashiach es Él en todo y en todos. Podemos garantizar que la emuná no viene para que los gentiles sean atraídos y sean puestos, dados a negocio. Porque la palabra dice que a libertad hemos entrado. Nos damos cuenta cómo los ministerios ponen cosas para adquirir dinero. Toda aquella persona que tiene el dinero como un propósito para ganancia, en lugar de ponerse el kipá, debería ponerse un billete de $100 en la cabeza. Porque esto no es negocio. Esto no es atraer a la gente que no conoce, que no tiene esa libertad, ese conocimiento. Para eso, la persona que está al frente de la quejilá es un apacentador. Es una persona que tiene que darle a conocer a los que han sido encomendados en su quejilá para enseñarles la verdad, para que puedan salir de la destrucción,
pero no sacarlos de un lado para meterlos a otro por avaricia. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo no es habilitable en este siglo, porque no está en ninguna parte de las Escrituras que los gentiles, que las personas tienen que diezmar mayormente a cada mes. Ya mero los hacen diezmar a cada 15 días. Y la gente, como no sabe, como no entiende, como se dejan llevar por los líderes corruptos, ellos no les importa dar dinero, pero recuerden que la don Yeshua no acepta sobornos, porque no se le puede sobornar. El apacentador de la quejilá o de la iglesia no tiene ninguna relación con su Creador, porque ni lo conoce, ni sabe cómo se llama, no sabe ni siquiera cómo Él se manifiesta en el ser humano, cómo Él vive y reina y gobierna con justicia. ¿Por qué rechazan al Adón Yeshua HaMashiach? Porque no es una fuente de ganancia, sino que es la salvación del alma. Y por eso precisamente yo me atrevo a decir todas estas cosas, no para hacer pleito con nadie, sino para abrir los oídos a las personas que se están congregando en una quejilá donde los obligan a hacer el Brit Milá, donde les obligan a hacer la operación, porque no les da ni les va a servir de nada. Por eso dice, aleluya, ahí en el libro de Gálatas capítulo 5 y en el Pasuquín 4, que dice así, del Mashiach, ponga atención, tan solo la persona, tanto el que la hace como que se deja, como el que paga la operación, se desliga del Adón Yeshua. Si la persona quiere tener ese sello que se le puso a Abraham, porque él, patriarca, él por la emuná, por la confianza que él tenía en el Creador, se le puso ese sello, pero a él se le dio la promesa que de la descendencia de él nacería el Mashiach, que es la promesa de la salvación del alma. Cuando uno no acepta esa operación, no se está alejando, sino que está tomando posesión en la promesa de la simiente que nacería de la descendencia de Abraham. Y eso es precisamente lo que el mundo no predica. ¿Por qué? Porque tienen cegados los ojos, porque no están bien convertidos. Mucha gente dice, se va a convertir en Yeshua. Eso es falso, eso no sirve, porque ese nombre es un nombre contradictor que vino a ser, como quien dice, a tapar el verdadero nombre. Recuerden que Yeshua no tiene ningún sentido y no existe en ninguna parte de las Escrituras como el nombre de Jesús. Dice, Yeshua es Jesús, pues posiblemente sea, pero no es el Mashiach. Puede ser cualquier identidad, cualquier poder, pero no es el Mashiach. El Mashiach es Yah con H, A, Y. Eso es Yah, que quiere decir Yahweh. Shua quiere decir salva. Yahweh salva. Entonces no hay otro nombre. No hay otro nombre. ¿Por qué? Porque es el nombre. Un día vamos a tener una explicación de lo que es el Aleph, las 22 letras del alefato hebreo, que las letras no se pueden poner en nombres que son los nombres de los apóstoles, de los shalachim, de los profetas, de ningún alguien que tenga una parte de los nombres del pueblo de Israel. Así es, hermanos, que debemos de procurar realmente. Vamos a ver ahí en Gálatas 3:16. Aleluya. Bendito es el nombre poderoso del Abacadosh. Dice, ahora bien,
A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como que si fuesen muchos, sino como de uno a su simiente, la cual es el Mashiach. Esto pues digo, el pacto prominente ratificado por Elohim para con el Mashiach. La Torá que vino 430 años después no la abrogó para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la Torá, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, con todo el alma, con todo el corazón, los invito a que estudien las Escrituras. No se dejen llevar como ciegos, sino que levanten sus manos. Recuerden que las almas no tienen precio y no son negociables. Escape por su vida, porque en este mundo verdaderamente viene el juicio. Aleluya. Amén.